por el año 50 aproximadamente, mucho tiempo atrás. Transcurría la niñez de Manuel, su hermano y la familia. Recuerden, Juan Carlos es quien nos narra la historia, pero no el protagonista. El protagonista es el hermano es decir, su tío, el hermano de su papá. Bueno, cuyo nombre es Manuel. En la casa donde ellos habitaban, con el paso de los años, se fue reduciendo la familia, porque algunos se fueron casando, se iban de la casa, el abuelo había fallecido, y de aquella familia que por un momento fueron 12, más o menos viviendo en el mismo lugar, quedaron la mitad o menos. Manuel, por aquel momento, tendría 26 años, y el papá de Juan Carlos un poco menos. No estuvo mucho más tiempo allí el papá de Juan Carlos, porque se vino a la ciudad donde se casó, pero Manuel se quedó en aquel lugar. Él había tenido una relación un tanto conflictiva, había convivido con una mujer durante 3 años, 4 años, y terminó separándose. Cuando el papá de Juan Carlos se vino a Tucumán, su hermano Manuel había comenzado una historia, una relación con otra mujer que era de Santiago del Estero, pero hacía poco tiempo se había mudado a vivir en la zona, en una casa, prácticamente un rancho que ella misma fue acondicionando de a poco, y a diferencia de mucha de la gente del lugar, no tenía muchas tierras, simplemente unos terrenos, 2 o 3 terrenos, donde criaba algunos animales. Una mujer muy solitaria. Le extrañó mucho a la gente del lugar que viviera ella sola, una mujer joven, una mujer de unos 28, 30 años por aquel momento. La cuestión es que pasó un tiempo desde que ella fue a vivir a aquel lugar, se conocieron con Manuel, con el tío de Juan Carlos, y comenzaron a frecuentarse. Lo extraño era que esta mujer, no salía. Era una mujer ermitaña prácticamente, muy escaso diálogo con la gente que vivía en el lugar, y en cambio con Manuel la relación era distinta, y al poco tiempo, a los 4 meses de conocerse aproximadamente, ellos aparentemente comenzaron en aquel momento una relación de pareja, y al cabo del año Manuel prácticamente no estaba en su casa, pasaba gran parte del tiempo en casa de esta señora, Nora era su nombre. Es decir, el tiempo que Manuel no trabajaba así en la casa, con las tierras de la familia, bueno, todo el resto del tiempo lo pasaba en la casa de esta señora, esta santiagueña, que era Nora, una mujer muy solitaria, que aún así, estando en pareja con él, prácticamente no salía a ningún lado. Era una mujer muy, muy extraña. Manuel también comenzó a cambiar su forma de ser, su actitud, desde que comenzó a compartir más tiempo con esta mujer. Él también comenzó a cambiar. Esto mismo lo dicen sus familiares, la gente que lo rodeaba. Esto lo dijeron después, por supuesto, tiempo después. Pero a medida que pasaba el tiempo, él cambiaba más y se alejaba más de la familia, y había comenzado a incumplir con su trabajo, con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Año y medio aproximadamente de estar junto a esta mujer,
ya prácticamente se había mudado a vivir con ella y había cambiado hasta en su carácter. Cuenta la familia que cada vez que Manuel iba a la casa era un tipo muy huraño, que hablaba muy poco también, que se exaltaba fácilmente y que de estar viviendo en esa casa pasó a visitarlos aproximadamente una vez por semana, luego una vez por mes. Se iba alejando cada vez más de la familia. Hasta que en un momento pasaron como 3 meses en el que apenas lo veían y les pareció muy extraño esto. Entonces, un día, cuando el papá de Juan Carlos fue a visitar a la familia, le contaron lo que estaba pasando y él se fue en persona hasta la casa de esta señora para hablar con su hermano, ¿no? Es decir, para hablar con Manuel, para ver qué es lo que le estaba pasando. Cuando llegó allí se cansó de golpear y no lo atendieron, así que tuvo que volverse a su casa y volvió cuando caía la tarde, a la oración, tipo 7:30 de la tarde. Volvió y entonces lo encontró a su hermano sentado en una silla en el patio. Cuenta que él pasó para saludarlo con mucho cariño, como hacía siempre, y se encontró con otra persona, es decir, Manuel ya no era el mismo. Fue un saludo muy frío, ni siquiera se levantó de la silla, lo miraba sin contestarle las cosas que le preguntaba, y cuando Nora salió de la casa, del rancho, cuando salió de aquel, porque era muy chico el lugar, cuando salió de aquel rancho que era de adobes, lo corrió y extrañamente Manuel no reaccionó. Entonces, por supuesto, el papá de Juan Carlos terminó por irse sin comprender lo que sucedía. Y a partir de allí se pusieron en campaña para recuperarlos, hermano, incluso los prácticamente obligado, entre él y otros familiares los llevaron al médico. La cuestión es que no le encontraban ningún tipo de enfermedad, sí algunos trastornos psicológicos, algunos problemas psicológicos, pero nada grave. Su personalidad había cambiado un 100% y aquello les extrañaba. 5 meses después de haber comenzado entre toda la familia a tratar de saber qué es lo que le pasaba, qué es lo que sucedía con Manuel, el papá de Juan Carlos fue a visitarlo con un sacerdote que era de la parroquia Santo Cristo, de la banda Río Salí, por aquellos años, y fue fueron hasta la casa de Nora. Cuando llegaron allí, dicen que la señora, esta mujer, al ver al sacerdote, se puso muy agresiva y antes de que entraran comenzó a tirarle con piedras, con palos, con todo lo que había, les arrojaba para que no entraran. Y el papá de Juan Carlos le pedía a su hermano, a Manuel, que reaccione, pero no lograban absolutamente nada. En un momento él logró entrar en la casa y el sacerdote también. Y cuentan este detalle, que cuando el sacerdote entró a la casa, cuando cruzó la puerta, es decir, cuando entró en el patio de tierra, entró rezando en voz alta, rezándole a la Virgen en voz alta. Dice que esta mujer se escondió, se metió dentro de la casa y cerró la puerta, y que desde adentro se escuchaban ruidos con golpes muy fuertes que no podían ser producidos por una mujer. Que aquella casa de adobes temblaba de los golpes que se escuchaban adentro. El papá de Juan Carlos, sin dudar, lo levantó a su hermano Manuel, que estaba como un zombie en una silla, y a los empujones, medio a la fuerza, lo sacó de la casa y lo fueron llevando hasta la casa de la familia. Apenas lograron salir de allí, que ya estaba
comenzando a oscurecer, este sacerdote le colocó un rosario en el cuello y comenzaron a caminar por el camino, por ese camino de tierra por el que llegaban a la casa, que estaría aproximadamente a unas 8 o 9 cuadras, más o menos, ¿no? Como para que tengan una noción. Y entonces, apenas estaba comenzando a oscurecer, en realidad era de tarde, pero había luz todavía, y en lo que iban caminando, dicen que hacia uno de los costados del camino, donde los pastos eran muy altos, ellos comenzaron a escuchar que alguien caminaba a su lado, pero no podían ver a nadie. Lo extraño de todo esto, lo que los sorprendía, es que los pastos que eran altos se abrían como si alguien caminara entre ellos, muy cerquita, a no más de 1,5 metros. Es decir, que tanto el sacerdote como el papá de Juan Carlos veían exactamente lo que estaba sucediendo, muy cerca de ellos, ¿no? Cuando se aproximaban a la casa, en un lugar donde había un árbol muy grande, un tala, al parecer muy viejo, desde atrás de ese tronco apareció esta mujer, esta señora Nora, con ropas muy oscuras, y según cuenta el papá de Juan Carlos, transfigurada, como si se tratara de una bruja, una mujer muy anciana. En ese momento su rostro cambió completamente y ellos se asustaron, pero el sacerdote en ningún momento dejó de rezar, y dicen que si bien es cierto que los insultaba y les tiraba tierra, en ningún momento se acercó a ellos mientras el sacerdote rezaba. Y luego la vieron como caer al piso, que es algo que a ellos le causó mucha impresión. La vieron caer al piso y moverse como si fuera una víbora, es decir, reptar como si fuera una víbora, hasta perderse ahí entre los pastos, ¿no? El papá de Juan Carlos para ese momento estaba muy asustado, pero lograron llegar hasta la casa. Cuando llegaron, allí el sacerdote le dio de beber agua bendita, lo bendijo a él también y se quedó en oración, y fue como que de a poco comenzó a reaccionar. De a poco comenzó a reaccionar. Aquella noche el papá de Juan Carlos se volvió para traer al sacerdote hasta donde yo salí, y se quedaron con Manuel, parte de la familia, unos primos, y cuentan que cuando estaba dormido por la noche se levantaba como sonámbulo y que era muy difícil detenerlo por la fuerza que tenía. Él quería salir de la casa. Ellos interpretan que para volver hasta la casa de esta mujer, de Nora, se les hacía muy pero muy difícil sujetarlo, tanto que en un momento tuvieron que atarlo en la cama para poder sujetarlo, y en el momento en el que lo hicieron, ellos comenzaron a escuchar en el patio una risa, y lo dicen claramente, ¿no? La risa de una bruja, dicen. Un sonido muy característico, una risa que nos estremecía, y los perros que teníamos ladraban mirando hacia el cielo, mirando las copas de los árboles que teníamos en la casa, y nosotros primero no veíamos nada, pero luego de un momento vimos una sombra sobre la copa de una mora que teníamos en la propiedad, en la casa, y uno de los primos comenzó a insultarla para correrla y arrojarle piedras hacia la morera. Dice que fue tremendo ese momento porque él alcanzó a tirar 1 o 2 piedras, pero ellos comenzaron a lloverle las piedras, que eran muchas, y escuchaban aquella risa que les ponía la piel de gallina, y entonces vieron una sombra, la silueta de esa mujer sobre aquel árbol, como si fuera un pájaro, descender hasta cerca donde estaba el horno de barro. Y dice que los perros atacaban y atacaban ahí, y en un momento fue como si a uno de los perros les hubieran pegado un golpe muy fuerte,
porque el perro cayó hacia atrás y rodó como si le hubieran pegado una patada o algo por el estilo, pero muy fuerte, y salió llorando y se quedó echado bajo el marco de la puerta de la entrada a la casa. Y los otros perros, asustados, comenzaron a llorar. Dicen que el llanto de estos animales les estremecía la piel, les daba mucho más miedo, y entonces vieron la figura de una persona junto al horno, que primero era muy chiquita y que fue creciendo, se fue haciendo más grande en cuestión de segundos. La estaban mirando y comenzó a hacerse grande hasta tomar el tamaño de esta mujer, y la vieron cruzar por el patio con la intención de entrar a la casa. Lo extraño es que ellos se pusieron en la puerta con el rosario que tenían, que les había dejado el sacerdote, y con el agua bendita habían echado en la puerta, habían logrado bendecir toda la casa, y se pusieron en la puerta de la casa con la intención de no dejarla entrar. Tenían una pala, tenían un palo, tenían una escopeta, entre las cosas que tenían ellos, pero vieron a esta mujer que cruzó una de las paredes de la casa como si fuera una sombra, es decir, la traspasó de un lado al otro. Cuando entraron a casa corriendo, ella estaba sentada en la cama, al lado de Manuel, que estaba atado con las mismas colchas en la cama. Y cuando entraron a la habitación fue un grito que les puso la piel de gallina, y en ese momento dice que la reacción de uno de sus primos, asustado, fue tirarle agua bendita que tenían en un jarro, y esta mujer desapareció como si fuera una sombra en la habitación. Y Manuel en ese momento comenzó a gritar, desaforado, desesperado, que lo soltaran, transformado. Y ellos lo único que atinaban a hacer es tratar de sostenerlo y echarle agua bendita, y de a poco se fue calmando. Cuando volvió el papá de Juan Carlos, ya amaneciendo, es decir, tempranito al día siguiente, le contaron lo que había sucedido y comenzaron a visitar a este sacerdote. A veces lo llevaban al sacerdote a la casa, y después, cuando Manuel se encontraba un poco mejor, es decir, reaccionaba, al menos contestaba, hablaba con la familia, comenzaron a llevarlo a él hacia la banda del río Salí. Pero dicen que Manuel en todo ese tiempo no fue la misma persona, es decir, contestaba y todo lo más, pero era como que estaba perdido por momentos, y que por las noches era como que toda la noche tenía pesadillas, prácticamente no dormía. Esto duró un tiempo bastante largo, y ellos en la casa, en ese tiempo, en esos 3-4 meses, un poco más quizás, escuchaban que caminaban por la casa, que corrían los muebles, a veces se levantaban cuando lo escuchaban gritar a Manuel en la cama, y veían una sombra salir de la habitación. Momentos los perros comenzaban a llorar durante la noche sin parar, y cuando salían veían a la imagen de esta mujer en el medio del patio, que desaparecía como si fuera humo. En cuestión de segundos simplemente ya no estaba. Esto pasó por un tiempo bastante largo, 3 meses aproximadamente. Cuando dejó de pasar, Manuel estaba un poco mejor, pero por las noches continuaba en la misma situación, es decir, no podía dormir, estaba inquieto, gritaba desesperado, y se seguían escuchando ruidos en la casa, y él estaba, cuando dormía, como en un trance. La cuestión es que aquellas visitas al sacerdote duraron aproximadamente 6 meses, quizás un poco más, y este sacerdote iba a la casa a bendecirla muy seguido, es decir, no iba todas las semanas, pero fue varias veces durante ese tiempo a bendecir la casa. Decidieron llevarlo a Manuel a la casa de su hermano, es decir, al papá de Juan Carlos, acá en Tucumán, donde comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, acompañado por su hermano, y terminó saliendo de aquella situación. Sucedió un día en particular. Esto lo narra el papá de Juan Carlos, es decir, el hermano de Manuel. Dicen que una noche ellos habían ido juntos
a una iglesia que está por calle Santiago. Se habían quedado en la misa, habían comulgado, y aquella noche, luego de comer, cuando se acostaron a dormir, Manuel comenzó a tener como unas convulsiones, y su hermano a lo único que atinó es a sujetarlo fuerte y a comenzar a rezar. Dicen que en esa suerte de convulsiones Manuel comenzó a vomitar algo que era como un cataplasma de algo viscoso, negro, lleno de gusanos y de pelos, y que vomitó varias veces, y que a él le daba mucho miedo esta situación, porque su hermano estaba como perdido. Pero aquella noche vomitó varias veces, y cuando le pasó, cerca de las 3 de la mañana, se tranquilizó y se durmió. Él logró lavarle la cara, fue a traer una pala con la que sacó aquellas cosas, lo que había vomitado, y luego lavó aquel lugar con vinagre puro, lavó aquel lugar, incluso él recuerda que no sabía que el vinagre producía ese efecto, pero manchó el piso, quedó manchado para siempre el piso en aquel momento. Y al día siguiente, cuando Manuel se despertó, era otra persona. Había vuelto a ser la persona que había sido siempre. Días después, conversando sobre esta situación y todo lo demás, con el tiempo Manuel le contó primero a su hermano que aquella mujer practicaba algún tipo de magias en aquel lugar, que los trabajos le traían, la mayoría se los traían de Santiago. Ella vivía allí y allí practicaba esa magia, y que él la veía continuamente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Estos trabajos, realizando esos trabajos, que para él era muy extraño, pero él se sentía muy atraído y muy enamorado de aquella mujer. Y que comenzó a preocuparse cuando por las noches veía personas, veía sombras dentro de aquella casa. Y que no sabe cuándo se perdió, dejó de ser él mismo. Y relata también que por las noches, cuando tenía esa suerte de pesadillas que no lo podían despertar, él soñaba, o se veía, en realidad no soñaba, en la cama, y al lado suyo, en el piso, un cajón de muertos abierto, y que él sentía que ese cajón lo atraía hacia adentro. Y esto le pasaba todas las noches. Recuerda que una noche, cuando creía que había comenzado a pasar esta situación, cuando el sacerdote lo había empezado a tratar, él se levantó a la noche para ir al baño, que estaba en el patio, y cuando abrió la puerta, vio un cajón de muertos parado dentro del baño, y desde adentro, y adentro del cajón de muertos estaba esta mujer, que le estiró sus brazos como para abrazarlo. Lo agarró de la mano, y él comenzó a gritar desesperado porque sentía que lo metía dentro del cajón. Y fue cuando salieron los familiares, que pudo soltarse. Pero todas las noches tenía este sueño. Él se veía, sueño, en realidad no sabe si es un sueño o era un trabajo que le había hecho, pero él se veía en la cama, y al lado suyo, cuando se despertaba, veía este cajón de muertos y la mujer dentro del cajón, que lo atraía hacia él, lo tiraba del brazo, de las piernas, lo tiraba, e incluso amanecía con algunas marcas. Aquello era lo que lo desesperaba. Luego de que Manuel pudiera salir de esta situación, curarse, ya en aquel lugar todos se habían enterado de lo que sucedía, y una tarde fueron a apedrear la casa de esta mujer, a correrla, prendieron fuego ahí afuera, y esta mujer terminó yéndose del lugar también. Pero dicen que después que se fue, quemaron aquel rancho. Allí no fue a vivir nadie más en aquel lugar, pero dicen que durante mucho tiempo después, cuando pasaban por allí, los espantaban. Había un árbol grande, había allí un pacará, un árbol grande, y que cuando pasaban por allí, sea de mañana, a la siesta o a la noche, les aparecía por lo general un duende, o según ellos narran,
el familiar. Esto pasó durante mucho tiempo, muchos años, hasta que ellos, bueno, como familia dejaron de vivir en aquel lugar y dejaron de saber también de lo que sucedía por allí. Esta es una historia un poco, también un poco más corta tal vez, pero que queríamos compartir con ustedes. Y que nos relata que, bueno, se llama Mariela y que nos escucha siempre, aunque con un poco de miedo, porque sabe muy bien que estas cosas pasan. Y a mí me pasaron, dice ella. Esto que quiero contarles, bueno, en este momento tengo 35 años y soy profesora de literatura. Y nos relata que un año se fue de vacaciones con sus alumnos de 5º año de una escuela de Lules hacia los valles. Fueron en un pequeño viaje, ya que los chicos no iban a tener excursión. Y aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos lugares de la provincia como parte, bueno, primero para que conocieran y segundo, se les daban trabajos a partir de aquellos viajes. En aquella oportunidad iban hacia Tafí del Valle. Iban a averiguar de la historia de la zona, del lugar, para elaborar un informe acerca de las culturas que habían vivido allí en los valles. Habrían pasado 3 días desde que llegaron al lugar. Y cuenta que una noche, exactamente el martes, los chicos habían hecho un asado y la noche estaba tan limpia que decidieron salir a caminar. No estaban muy lejos del dique, así que comenzaron a caminar hacia allí, acercándose hacia la orilla del dique o el lago. Al llegar nos quedamos un rato en aquel lugar admirando las bellezas naturales que había, el lago, un cielo limpio, que la verdad que estaba maravilloso, aunque hacía un poco de frío. Entonces hicimos una fogata y estando allí comenzamos, bueno, algunos comenzaron a cantar, a contar algunas historias, a recordar y a vivir algunas cosas que habían compartido en toda la secundaria. Y luego de un par de horas de estar allí, decidimos volver a la casa. Cuando comenzamos a subir, porque queríamos ir caminando por la ruta, en una piedra que estaba como a unos 20 metros, se veía a alguien sentado. Y nos pareció extraño. Cuando bajamos no había nadie allí, por supuesto. Y pensamos que tal vez sería alguien del lugar. Y continuamos el camino. Comenzamos a subir nuevamente. Al acercarnos hacia allí, esta persona simplemente había desaparecido. Yo tenía un poco de miedo, particularmente porque tenía miedo más que nada de que nos robaran o algo por el estilo. Y al llegar arriba, hacia la ruta, cuando todos estábamos allí, y yo comencé a contarlos, están todos, preguntaban, nos contábamos, nos numerábamos, todo lo demás, a forma de broma, porque por supuesto sabíamos que estaban todos, comenzamos a caminar en dirección hacia la casa, y volvimos a ver a esta persona delante de nosotros. Vimos a alguien parado a unos 30 metros delante de nosotros, más o menos. Y cuando comenzábamos a acercarnos, simplemente desaparecía, como si lo consumiera la oscuridad. Nos pasó 2 veces. La segunda vez lo vimos más cerca y volvió a desaparecer. Pero cuando pasamos por ese lugar, yo sentí que me empujaron. Fue un golpe muy fuerte. Primero pensé que sería alguno de mis alumnos, pero al darme vuelta vi que no había ninguno cerca mío. Y después le empujaron a una de las chicas que estaban al lado mío, y Lourdes. Ella se quedó parada llorando porque decía que no podía caminar. Los chicos se acercaron, al igual que yo, tratábamos de ayudarla. Estaba realmente muy nerviosa, muy asustada. Y era como si alguien la sostuviera, porque queríamos moverla y no podíamos, y ella lloraba a los gritos, desesperada. Unos segundos después, simplemente hizo un paso y volvió a caminar. Seguimos caminando, pero ya muy asustados y en silencio, prestando atención a todo lo que pasaba, Teníamos mucho miedo por ese momento. Seguimos caminando y otra vez
uno de los alumnos sintió que lo empujaron, pero tan fuerte que fue a dar al piso. Luego a otro y a otro fueron 3 los chicos que cayeron al piso y nos golpeaban, como si nos chocara algo muy fuerte. Yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer, entonces les pedí a todos que se juntaran y que camináramos muy pero muy juntos. Y volvimos a ver a aquel señor aparecer a unos metros esta vez delante de nosotros. Yo sentí que me tomaron del brazo y que me tironeaban como para que me soltara del grupo. Peleaba y los chicos me agarraban desde el otro brazo para que yo hiciera fuerza. Pero era que es una fuerza tremenda la que yo sentía. Comenzó a dolerme el brazo y la espalda con tanta fuerza que me tiraban. Y luego una de las chicas que llevaba un crucifijo lo tomó entre sus manos y comenzó a rezar. Y aquello simplemente pasó. Entonces todos comenzamos a rezar en voz alta, hasta que logramos salir de la ruta. Llegamos hasta la casa con mucho miedo. Nosotros constantemente nos dábamos vueltas, mirábamos a todos lados, y gracias a Dios aquella aparición no volvió a suceder. Pero cuando estuvimos en la casa, cuando llegamos a la casa, miramos, porque a mí me dolía mucho el brazo y la espalda, y yo tenía todo el brazo morado con las marcas de las manos de una persona. Y los chicos a los que los habían empujado y habían caído al piso también. Éramos en total 5 personas que teníamos los morados con las marcas de las manos de esta aparición. Nos quedamos con mucho miedo aquella noche, todos juntos rezando durante un momento. Gracias a Dios no volvió a suceder y el otro día volvimos a la provincia de Tucumán. Pero es una experiencia que tuvimos en grupo relacionada con lo paranormal y que queríamos compartir con ustedes. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, esta historia la mandó el amigo Elías Adra, oyente nuestro, y la mandó a través del Facebook hace un par de días nada más, ¿no? Primero vamos a ir, es muy extensa la historia que tenés, Adri, ahí. Sí, larguita. Es bastante larga, ¿la dejamos para el otro programa? Quedará para el miércoles. Bueno, esta no es tanto, pero dice, él la titula como La Bruja de Trancas. Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace aproximadamente 2 años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en medio de montañas. Era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas, que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela, y en los árboles que habían allí, vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos y en ese lugar, y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no le llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por el estilo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar, y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy pero muy profundo.
al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados porque sentimos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela. Y mientras corríamos, sentíamos un escalofrío tremendo y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado. Y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos e incluso a algunos maestros. Y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces, los pizarrones aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas. Y que en el camino a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todos la conocían como la bruja en aquel lugar y se repiten miles de relatos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa de la noche de los guardianes. De lo que resta del año, me parece que quedan este y 2 programas más. Y estamos terminando el año. Es increíble, pero ha pasado el tiempo de una manera... Cada vez, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno se va haciendo un poquito más grande, el tiempo parece que transcurriera mucho más rápido, ¿sí? Se nos pasan volando los años, el tiempo... Y es por eso que uno, mientras puede, debe aprovechar las cosas que tiene a mano, es decir, las cosas esenciales de la vida. Lo demás, lo de la plata, por ejemplo, aunque sea una frase hecha, la plata va y viene, es verdad, nunca va y viene por nuestros bolsillos, va por los demás, pero hay cosas más importantes, ¿no? La salud de los seres queridos, los afectos, el amor. Cuando uno descubre esas cosas, ve que lo material realmente no tiene ninguna importancia, o mínima, al lado de los afectos, al lado de la gente que uno ama. Yo lo digo esto como experiencia, ¿no? Porque me acuerdo que hay un amigo mío que me dice: yo cambiaría absolutamente todo lo que tengo, me lo dijo hace poquito, todo lo que tengo por un minuto más con mi mamá, que ya no la tengo. Y entonces uno se da cuenta que las cosas verdaderamente importantes son las relaciones, ¿sí? Y el cariño, los padres, el padre, la madre, por supuesto, los afectos, la pareja, los hijos. Esas cosas son las verdaderamente importantes, hoy por hoy, ¿no? Y en este mundo capitalista, en el que a veces uno ya no puede confiarse en la persona que tiene al lado, en el trabajo, no lo digo por mí, para nada, pero hay situaciones que realmente uno va descubriendo la bajeza y la miseria del ser humano cuando cae en eso de valorar mucho más lo material que lo humano. Pasa en muchos lugares, ¿no? En muchas familias incluso, ¿sí? Que ustedes ven que... digo esto porque son cosas que me han pasado en este último tiempo, ¿no? De ver una señora que nadie la iba a visitar, de pronto muere y caen todos los familiares a reclamar la parte, la herencia, ¿sí? La parte de la casa,
de las cosas que tenían allí y todo ese tipo de cosas. También, digamos, esas miserias humanas son las que nos condenan a nosotros como personas. Entonces lo mejor, yo creo que lo mejor de todo, cuando ustedes hagan el balance de fin de año, va a ser ver cómo nos ha ido en eso, en las relaciones con las personas que nosotros amamos, que acompañamos, que están al lado nuestro, que nos acompañan, valorar a esas personas que cuando otros se fueron de nuestro lado, cuando estuvimos solos, cuando tuvimos necesidades, estuvieron con nosotros. Eso es invalorable, ¿sí? Y hoy por hoy que digo que la situación está complicada, más allá de que el gobierno dice que está todo bien, muchos sabemos que la situación económica y laboral es complicada, ¿sí? Entonces, es un tiempo, diciembre, en el que uno comienza a hacer los balances, comienza a mirar un poquito qué ha hecho durante todo el año, y es feo sentirse vacío, decir vacío de pensar que solamente uno ha estado tratando de trabajar y ganar un peso más, ¿no? Hay que priorizar otras cosas, hay que priorizar, bueno, las relaciones, el amor, los afectos, la gente que nos acompaña, que nos quiere. Ese tipo de cosas son, al final del camino, las que nos llenan, ¿sí? Lo demás, hoy podemos tener un poco más, un poco menos, no nos hace ni más ni menos importantes, ¿sí? Eso, al menos eso pienso yo. Un poco más cómodos, ¿sí? En cuanto a lo económico, tener un poquito más, una entrada mejor o peor, bueno, eso hace la diferencia entre que uno esté un poco más cómodo o no con lo material. Pero bueno, uno tiene que rodearse de gente, de buena gente, y uno tiene que procurar ser buena gente, y no solo decirlo, no solo pregonarlo, sino también ser testimonio de eso, con los actos, de corazón. Y también lo digo porque conozco gente que hay programas de radio que los domingos leen unas reflexiones hermosas, muy lindas, todas muy ayornadas, muy profundas. Y luego ves que esa persona que lee estas reflexiones profundas es una miseria de persona. Entonces decís, ¿de qué sirve todo eso? No sirve de nada. Bueno, lo digo por un programa que hay en LB7 los domingos a la mañana, ¿sí? Lo digo por eso, y yo cuando lo digo con, ¿no? Completito. Entonces, a mí las cosas me parece que deben ser así. A ustedes que están del otro lado, miren un poco ahora, hoy en este momento miren a su alrededor. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes son los que lo ayudan, los acompañan? ¿Quiénes son los que están siempre con ustedes? Los padres, ¿sí? Su compañera o compañero, la pareja, los hijos. Entonces, me parece que en este último tramo del año, en esta última parte del año, hay que volcar la mirada hacia lo verdaderamente importante, a ellos, a la gente que está con nosotros, a los afectos, a lo verdaderamente importante, cuando los tenemos acá. Después ya no sirve de mucho, digamos, ¿no? Llorar sobre la leche derramada, como decía mi mamá. Así que bueno, es una pequeña reflexión. No sé ni cómo llegué hasta esta reflexión, pero son cosas que a uno le van pasando todos los días y ve que se va topando con situaciones que son realmente increíbles. Y bueno, uno que tiene la posibilidad y el espacio para decirlo, me parece que al menos tratar de sembrar un poquito de conciencia con ese tipo de situaciones y de cosas, ¿no? Yo la verdad que debo agradecer muchas cosas, entre otras la de tener grandes amigos, una familia hermosa, más allá de que en lo económico esté como cualquiera del otro lado, y en este momento bastante mal, como muchos tal vez, y en otros momentos mucho mejor, pero no es lo verdaderamente importante, ¿sí? Hay gente que tiene muchas cosas, muchos valores materiales, pero muy vacía el alma, y eso es mucho peor todavía que tener los bolsillos vacíos. Y a no preocuparse por eso. Y eso sí lo digo porque, bueno, me han escrito, la gente que nos escribe manda sus historias también, hay gente que nos cuenta también de su problemática, que hay poca plata, que, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Y es por eso que le digo que es mucho más importante tener lleno el corazón y limpia la conciencia, que tener los bolsillos llenos y sucia la conciencia. Bueno,
Amigos, mi nombre es Sergio Fierro, esta es la Noche de los Guardianes, la noche de terror. Yo hoy voy a comenzar con la historia de las trencitas que me la han pedido 1000 veces, pero aprovechando que estamos ya en los últimos programas la vamos a repetir. Pero más que nada, esta historia hoy va dedicada para, tengo anotado por acá, Eluana, así es el nombre, Eluana, que nos está escuchando en este momento desde Nueva Zelanda a través de internet, y de paso un saludo grande para toda la gente que nos escucha a través de la red, en Chile, en Uruguay, en México. México hay mucha gente que nos escucha, muchas gracias, algunos en Estados Unidos, yo sé que en Italia y en España también hay gente que nos escribe siempre, así que agradecidos. Pero para Eluana, que está en Nueva Zelanda en este momento, le vamos a dedicar la historia de las trencitas, ¿sí? Y que espero que la disfrute, y luego vamos a estar ya con las otras historias también. Les recuerdo a los amigos que la última noche de terror de este año, la última, va a ser el día viernes 19 de diciembre, en la sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, a partir de las 20 horas, repito, viernes 19 de diciembre, última noche de terror del año. Luego de eso estaremos tomándonos unas vacaciones, me parece, habrá que hablar todavía acá en la radio, pero como siempre, ¿no? Una costumbre, no estamos en el mes de enero, estamos volviendo luego en la segunda quincena de febrero, recién estaremos retomando nuevamente el programa, me parece. Pero eso es algo que lo vamos a confirmar. Lo que sí es seguro, la última noche de terror, que queremos compartirla con amigos, así que espero que vos, que estuviste todo el año con nosotros, nos acompañes en ese momento. Ahora sí, la historia. 24 horas de éxito sin pausa, con toda la música que hizo historia. Éxito tras éxito, minuto a minuto, en compañía de tu radio. Contacto 104.5. Cada día, cada noche. Cerca, muy cerca. Tu radio. Contacto. Esta es otra historia de terror. Estás en la Noche de los Guardianes. Vamos a comenzar con las historias. La primera historia dice: Guardianes. No quisiera parecer uno más de aquellos que inventan algunas cosas. La realidad es que yo soy o fui muy incrédulo con respecto a lo paranormal durante mucho tiempo. Pero hace muchos años tendría una experiencia que lograría que yo vea las cosas de una manera distinta, o al menos que aceptara que hay algo más de lo que uno simplemente puede ver o de lo que cree. Hace aproximadamente unos 20 años atrás, vivía en la ciudad de Deanfunes, en Córdoba. Tal vez esta historia no sea muy larga, pero de cualquier manera es el hecho por el que me tocó atravesar. Esto es inexplicable en algunos puntos. Yo me encontraba de visita en la casa de mi hermano, que es una casa que está en el centro de la ciudad. Si no me equivoco, en calle Alberdi. La casa tenía una parte de altos, como una azotea o algo parecido, donde había un cuarto. Este cuarto no tenía ventanas, apenas una pequeña ventilación. Y es allí donde me disponía a dormir, cuando de pronto veo que
había un gancho para colgar la ropa que estaba o que pendía de un alambre y que comenzó a moverse. Para tratar de figurarles mejor lo que sucedía, hagan de cuenta que este gancho está clavado a la pared y de pronto empieza a girar como si tuviera un solo tornillo o clavo que lo sujetara, y comienza a girar como un ventilador, es decir, muy rápido. Algo totalmente inexplicable, imposible de que sucediera si alguien o algo no lo estuviera haciendo. Yo me quedé como hipnotizado mirando aquello. No encontraba una explicación lógica, no podía pasar. En un momento se detuvo y quedó oscilando de un lado al otro. Y yo me acosté. Ya no con miedo, porque era muy escéptico con todas estas cosas, pero al menos alerta. Dejé la luz encendida y unos minutos después de que me acostara, comencé a escuchar un ruido. Para mí era muy claro, alguien caminaba por la habitación. Y entonces vi que los zapatos que yo me acababa de sacar caminaban solos por la habitación como si alguien los llevara puestos. En ese mismo instante, algo extraño pasó. Sentí mucho miedo, pero un miedo muy profundo que me dejó paralizado. Yo sentía la presencia de alguien dentro de la habitación, muy claramente. Había un pequeño cuadro dentro de la habitación que tenía unas flores pintadas, y este cuadrito se desprendió del clavo y voló para pegar en la otra pared, en la pared del frente, y quedó pegado contra la pared como si alguien lo sostuviera por unos segundos, y luego voló hacia la cama y me pegó a mí en las piernas. Para ese momento estaba muy pero muy asustado. Todo se calmó por un instante. Yo sentía un silencio muy profundo y comencé a sentir sueño. Un sueño muy pesado, algo extraño, y me dormí en cuestión de segundos, para despertarme luego como sintiendo que alguien o algo estaba sobre mí, un peso muy, muy grande que no me permitía moverme. En ese mismo instante, siento que la puerta se abre y un sobrino mío entra a la habitación. Y yo siento que este peso, o esta persona, o lo que fuera, me suelta. Y es cuando puedo moverme. Él venía a traerme un vaso de gaseosa. Lo habían mandado su padre. Y este sobrino de unos 7 años, repito, empezó a llorar. Comenzó a llorar diciendo que una chiquita lo estaba mirando y que le quería pegar. Lo peor de todo es que él corrió hacia mí, yo lo abracé y sentí su miedo, temblaba. Y yo le decía, quédate tranquilo, no hay nadie allí, hacia donde señalaba. Y él me decía, es una nenita que tiene la cara desfigurada. En esa misma esquina había un paraguas apoyado contra la pared y comenzó a moverse. Giraba sobre la punta del paraguas
como si alguien lo moviera, como si alguien lo sostuviera. Mi sobrino lloraba desesperadamente. Me decía que esta chiquita tenía la cara muy, muy fea. Yo, a ver mi sobrino, al ver que estaba llorando de una forma incontenible, y sabiendo que, o al menos había escuchado que con los insultos se marchaban, se iban, comencé a maldecir diciéndole que se me apareciera a mí, que dejara tranquilo al niño, que se fuera del lugar, y a decirle muchos insultos. Y ella, o él, mi sobrino, comenzó a decirme que ella estaba enojada. Y yo no le hice caso y me puse a rezar en voz alta. Recé el Padre Nuestro muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y al hacer esto, mi sobrino se cayó y quedó como si nada, más tranquilo, y mi hijo se fue. Yo me quedé muy asustado por aquel momento. Bajé con mi sobrino y hablé con todos en la casa. Él todavía estaba muy nervioso. Y le pregunté si ellos sabían de que en la casa ocurría algo malo, si habían apariciones o cosas de ese tipo. Y me dijeron que no, pero al día siguiente, aquella noche no volvió a pasar más nada. Pero al día siguiente me enteré de que en una casa de enfrente, en diagonal a la que nosotros estábamos, se había producido un incendio un tiempo atrás, donde habían muerto una nenita, su madre y el abuelo. La nenita más o menos se encuadraba con la descripción de mi sobrino. Yo hasta el día de la fecha tengo algunas dudas, pero no dejo de sentir escalofríos solamente de recordar aquel momento. Recuerdo que él decía que esta nenita era como de 5 años, que su cabello era rubio y que tenía la cara desfigurada, que es como la encontraron cuando la hallaron sin vida. En la casa de ellos no volvió a suceder nada más, pero en el lugar del incendio se construyeron 2 departamentos, y cuenta la gente que se ha mudado a vivir allí, que ya fueron muchos, que hasta el día de hoy continúan escuchándose gritos, lamentos, como si alguien sufriera mucho, y en oportunidades se ve cruzar a una niñita caminando por toda la casa. Sergio, soy Carlos, tengo 23 años, soy de La Ramada, y quiero contarles esta historia que me pasó a mí y a un amigo hace como unos 4 años atrás, tal vez un poco más. No es muy extenso, pero quiero compartirlo con los guardianes. En aquella oportunidad volvíamos de un cumpleaños, de una fiesta, como a las 3 de la mañana, y cuando estábamos por cruzar la ruta, vimos a un hombre que se nos acercaba muy rápidamente y nos llamaba muy asustado, desesperado, pidiendo ayuda. Nos decía que más adelante, un poco más adelante, luego de la curva, había ocurrido un accidente. Nosotros, sin saber qué hacer, reaccionamos corriendo al lado de él hacia el lugar que nos indicaba. Al parecer estaba más o menos a unos 400 metros, un poco más allá de la curva, y al terminar nosotros de hacer la curva comenzamos a ver unas luces de autos al costado de la ruta y sobre ella. Comenzamos a ver que otro vehículo se detenía, así que fuimos corriendo hacia el lugar. Y cuando nos detuvimos, nos dimos vuelta para preguntarle a este hombre qué es lo que había pasado. Ya no lo vimos al lado nuestro, ni siquiera cerca.
Miramos hacia atrás en el camino y no lo encontrábamos por ningún lado, nos pareció extraño, pero nosotros seguimos corriendo hacia ese lugar. Mi primo, que tenía celular en ese momento, intentó varias veces llamar, pero se quedaba sin señal hasta que pudo dar con la emergencia para pedir una ambulancia. Cuando llegamos, yo un poco asustado, nos dimos con que habían chocado un auto contra una camioneta. En la camioneta iba solamente un señor, que es el que manejaba. Y en el auto iba un matrimonio. Él murió, pero ella logró salvarse porque la ambulancia llegó una media hora después, pero aún ella estaba con vida y pudieron mantenerla así. Nosotros estábamos choqueados con estas imágenes terribles, con los lamentos de esta familia, de esta gente que había chocado allí, y comenzaron a parar otros autos, otros vehículos. Y esta es la parte más fea tal vez de la historia, porque aquel hombre que nosotros habíamos visto en la ruta, que nos contó del accidente, era el hombre que estaba muerto, era el hombre que estaba sin vida en el auto. Cuando la gente de la ambulancia lo sacó, pudimos verlo claramente. Crean o no, nosotros los vimos todo aquello y creemos profundamente en estas cosas. Nuestra interpretación es que su espíritu, antes de irse, quiso salvar a su esposa, o al menos es lo que nosotros interpretamos. Recuerdo hasta el día de hoy claramente su rostro, su cara, desesperado, diciéndonos o pidiéndonos ayuda. Y luego verlo sin vida cuando lo sacaban del auto. Es una experiencia que nunca voy a olvidar y que, como dicen muchos en la radio, me hizo ver lo paranormal de otra manera. Estás en la noche de los guardianes. Esta historia, la mandó Manuel. ¿Cómo estás, guardián? Dice, quiero mandarles un saludo enorme para todos ustedes. Soy de Famella. Los escucho siempre. Quiero saludar a mis amigos que son Lucas, Rubén, Luis, Marcela, Lucía, Maricel y mi novia Karina, que siempre nos juntamos los miércoles para escuchar el programa. Esto que voy a relatarte en realidad le pasó a mi papá cuando yo era muy chico. Bueno, relata Manuel que su padre viajaba por aquellos momentos mucho porque vendía productos para el campo. Y una noche venía viajando de Las Estancias, este lugar que queda en Catamarca, y él venía en un Ford Falcon viajando, que era el auto que tenía para hacer esos viajes, que tenía para vender, que siempre la mercadería iba rotando, iba alternando de acuerdo a lo que conseguía más barato. Bueno, la cuestión es que siempre viajaba, ¿no? Él tenía aquel auto que le era muy fiel y al que quería mucho. En aquella oportunidad eran como las 12 de la noche, en el mes de agosto, y para ese momento estaba haciendo mucho frío allá arriba en el cerro. Ese día particularmente venía despacio porque estaba cayendo eso que le dicen, según me cuenta mi papá, garrotillo, que es como un agua-nieve. Bueno, y el pavimento se pone muy resbaladizo allá arriba. Entonces es peligroso. Por aquellos años había tramos de la ruta que eran nada más que de tierra y otros que eran pavimentados, pero no era muy bueno. Entonces venía con mucha precaución. Cuenta que en un momento, luego de doblar en una curva muy muy cerrada, él venía muy despacio, pero al terminar de hacer esa curva, vio una mujer parada en medio de la ruta y que le hizo señas para que él se detuviera, ¿sí? Esta mujer le hizo señas como para que él se detuviera, como para
subir al auto, decirle algo, él interpretó algo por el estilo, pero él sintió miedo, no sabe por qué, tuvo una sensación muy fea en ese momento y siguió de largo. Quedó mirándola por el retrovisor. Dice que solo estaba parada allí al costado de este camino de la ruta y levantó las manos. Él siguió y cuando miró por el retrovisor le pareció muy extraño porque vio parte de su vestido y no veía sus piernas. Esto era lo extraño. De cualquier manera, continuó en el camino porque bueno, ahí estaba bastante oscuro y no se veía muy bien. A los segundos, cuando miró hacia adelante, se paró el motor del auto. Por las características de aquel inconveniente, él pensó que era un problema eléctrico, porque se le apagaron las luces y el auto se detuvo de inmediato. Se hizo hacia uno de los costados, se bajó, recuerda que corría un viento muy muy frío, abrió el capot del auto y se puso a revisar. Tenía una pequeña linterna. Luego de unos minutos de revisar algunos cables, la batería, limpiarla un poco, fue a darle arranque y cuando estaba por subir al auto, vio a aquella mujer sentada dentro del auto. Él se quedó parado sin saber cómo reaccionar o qué hacer, porque dice que esta mujer era aparentemente normal. Él la miró y le preguntó: señora, ¿qué hace dentro del auto? Y esa mujer no respondió en absoluto nada. Simplemente se quedó allí, con la mirada extraviada, con la mirada perdida. Él le abrió la puerta desde atrás y le pidió que bajara del auto, porque presentía algo feo, algo malo. Pero ella aún así se quedó dentro del auto. Él subió y le dijo: señora, no puede quedarse en el auto, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Estoy con problemas en el auto. Y en ese momento esta mujer simplemente levantó la mano y la apoyó sobre el otro asiento. Y él vio que sus manos eran solamente de huesos. O al menos la mano que apoyó allí eran solamente huesos. Esta mujer se quedó dentro del auto y mi viejo se alojó un poco. Con mucho miedo comenzó a retroceder. Dice que en ese momento comenzó a escuchar que esta mujer se reía de una manera terrible, horrible. Lo invadía una sensación de mucho miedo, de mucha inseguridad. Y se alejó un poco más, pero igual le escuchaba. Él solamente tenía la linterna en la mano. Estaba con mucho miedo y con mucho frío. Como a la hora de estar retirado del auto, pasó una camioneta y él comenzó a hacerle señas con la linterna. Y esta camioneta se detuvo, con un poco de desconfianza. Se detuvo un poco más adelante, pero paró. Iban allí dos hombres. Él le contó a estos señores lo que había pasado y ellos fueron acompañándolo hasta el auto con una linterna un poco más grande. Y al llegar al auto no encontraron nada. Cuenta mi viejo que estando estos señores allí, le dio arranque al auto y arrancó de inmediato sin ningún tipo de problema. Él agradeció a estas señoras de la camioneta que se fueron, iban en sentido contrario, y él también inmediatamente se fue. Luego de un rato de andar, dice que sintió un viento helado en la espalda y creyó que había dejado una de las ventanillas abierta. Cuando se dio vuelta para mirar, y al encender la luz de adentro del auto, vio que justo detrás de él estaba esta mujer sentada, y que el viento que sintió era la mujer que respiraba con la boca abierta, de donde salía un aire muy muy frío. Asustado y casi sin aliento, siguió manejando como pudo, y sentía la respiración de esta mujer. Cada vez no quiso darse vuelta y siguió rezando por un rato más largo. Cuando estuvo seguro de que no estaba allí, se dio vuelta para cerciorarse y dice que esta mujer ya no estaba. Cuenta que, un poco más tranquilo, continuó y que a la orilla del camino, unos 500 metros más adelante,
volvió a ver a esta mujer, pero la visión fue otra. Cuando iba bajando, de pronto vio que desde el costado de la ruta, al lado de un árbol, salió esta mujer desplazándose, y dice desplazándose porque al iluminarla con las luces del auto, vio que no tenía las piernas, que su vestido volaba en el aire, y desapareció al momento en el que él llegaba hasta ese lugar. Simplemente se desvaneció. Cuenta también que después de aquello, nunca más volvió a pasar de noche por aquel lugar. Pero que se reiteran, se repiten los sucesos, los hechos de personas que cruzan por aquel lugar en vehículos y que sufren esta aparición. Estás en la noche de los guardianes. Sergio dice, te escucho siempre junto a mi familia, que son mi hermano Juan, mi prima Esther, mi mamá Marta, mi papá que es Pedro, y 2 amigos que son Franco y Martín. Esto que voy a relatarte es algo que le pasó a mi papá hace mucho tiempo atrás. Cuando aún no se había casado con mi mamá, él trabajaba de tractorista en una finca que estaba, o que está, en Monteros. Él me cuenta que en el campo siempre se comienza a trabajar muy, pero muy temprano, preparando la tierra para la siembra, aprovechando, por supuesto, la fresca del día, ¿no? Él dormía en aquella finca y se levantaba muy tempranito y comenzaba su trabajo lo más rápido posible, porque tenía la intención de cumplir, por supuesto, primero, y luego de desocuparse temprano, porque una vez que el sol comenzaba a pegar fuerte, las labores, o al menos estas labores, se suspendían y se trabajaba en otras cosas en la finca. Una mañana cuenta que todos habían llegado, o mejor dicho, algunos de ellos, de los que trabajaban allí, habían llegado a la finca y él ya había hecho arrancar el tractor para que calentara un poco. El tractor no andaba muy bien, así que lo dejaba en una pequeña lomadita que había y desde allí lo hacía arrancar y luego lo dejaba calentando un poco. El tractor andaba mientras él tomaba un par de mates. Recuerda que en aquella oportunidad se subió al tractor que tenía enganchado el arado y empezó a trabajar. En un momento, cuando estaba cerca del alambrado que daba hacia el camino, vio a alguien caminando entre los surcos. Fue con el tractor para ver quién era, porque le pareció extraña la actitud, o al menos lo vio que caminaba de un lado al otro, se volvía, intentaba saltar el alambre y se quedaba parado luego al lado de uno de los postes. Y cuenta que cuando iba llegando o acercándose hacia el lugar donde estaba esta persona, vio que era una mujer y le dijo: señora, ¿qué hace aquí? Dice que ella estaba con un vestido oscuro, largo, y que no le respondió. Entonces le volvió a preguntar y esta mujer simplemente siguió caminando sin llevarle el apunte. Él se adelantó y volvió a preguntarle: señora, ¿le pasa algo? ¿Qué hace aquí? Dice que esta mujer simplemente se dio vuelta y encaró para cruzar delante del tractor. Él lo detuvo y cuenta mi padre que cuando pasó delante del tractor la miró, que dice que esta señora, la primera visión fue de un rostro totalmente normal, pero mientras él la miraba, el rostro se desfiguraba y se transformó en el rostro de un hombre que tenía muchas arrugas, pero algo que le sorprendió
muchísimo es que dice que esta aparición sacó la lengua y que tenía muy muy larga, que se movía como una víbora. Él le dio muchísima impresión a aquella imagen. Hasta el día de hoy, cuando nos cuenta, se le eriza la piel. Fue algo realmente sorprendente, se quedó helado. Esta mujer siguió caminando y se perdió en la oscuridad. Él volvió muy asustado porque tenía una sensación muy fea en la espalda y se quedó hasta que llegaron todos los trabajadores. Él hacía poco que estaba allí. Luego de reunirse con su compañero y de comentarle lo que había pasado, muchos de ellos le contaron que habían sido testigos de apariciones en aquel campo. Uno en particular, Roberto, dice que venía caminando por la orilla del cerco y antes de entrar al campo, alguien le dijo, o mejor dicho, alguien le chitó, y él, al darse vuelta, vio a una mujer parada junto a la tranquera de entrada al campo, cuando segundos antes había pasado por allí y no había nadie. Entonces él la miró y se detuvo como para saludar, y vio que esta aparición, esta mujer, caía al piso como si ella misma se hubiera dejado caer, y al volver a mirarla, era un perro muy pero muy oscuro, que lo atacaba, comenzó a atacarlo constantemente. Él quería defenderse, pero no tenía absolutamente nada. Dice que este perro lo atacaba, y que en ese mismo momento, llegó otro de los compañeros, que al parecer era de la zona y venía en una bicicleta, y venía con un machete, y entonces comenzó a correr a este perro con un machete. Dice que los dos, antes de entrar, vieron que este animal nuevamente se incorporó y tomó la forma de una mujer, que comenzó a reírse de una forma aterradora y que se desplazó hasta la finca de enfrente y se perdió en unas cañas, no cañas dulces, sino unas matas, dice, de caña huecas que habían allí, y que esas cañas comenzaron a temblar de una forma increíble. Bueno, el amigo de Roberto le dijo, vamos de acá, que esto es cosa del maligno, y se alejaron del lugar. Bueno, como él, fueron muchos los trabajadores de aquella zona que por aquellos días fueron testigos de este tipo de apariciones. Esta es una historia un poco, también un poco más corta tal vez, pero que queríamos compartir con ustedes, y que nos relata que, bueno, se llama Mariela y que nos escucha siempre, aunque con un poco de miedo, porque sabe muy bien que estas cosas pasan, y a mí me pasaron, dice ella. Esto que quiero contarles, bueno, en este momento tengo 35 años y soy profesora de literatura. Y nos relata que un año se fue de vacaciones con sus alumnos de 5º año de una escuela de Lules hacia los valles. Fueron en un pequeño viaje, ya que los chicos no iban a tener excursión, y aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos lugares de la provincia, como parte, bueno, primero para que conocieran, y segundo, se les daban trabajos a partir de aquellos viajes. En aquella oportunidad iban hacia Tafí del Valle. Iban a averiguar de la historia de la zona, del lugar, para elaborar un informe acerca de las culturas que habían vivido allí en los valles. Habrían pasado 3 días desde que llegaron al lugar. Y cuenta que una noche, exactamente el martes, los chicos habían hecho un asado, y la noche estaba tan limpia que decidieron salir a caminar. No estaban muy lejos del dique, así que comenzaron a caminar hacia allí, acercándose hacia la orilla del dique o el lago. Al llegar nos quedamos un rato en aquel lugar, admirando las bellezas naturales que había, el lago, un cielo limpio, que la verdad que estaba maravilloso, aunque hacía un poco de frío. Entonces hicimos una fogata, y estando allí comenzamos,
bueno, algunos comenzaron a cantar, a contar algunas historias, a recordar y a vivir algunas cosas que habían compartido en toda la secundaria. Y luego de un par de horas de estar allí, decidimos volver a la casa. Cuando comenzamos a subir, porque queríamos ir caminando por la ruta, en una piedra que estaba como a unos 20 metros, se veía a alguien sentado. Y nos pareció extraño. Cuando bajamos no había nadie allí, por supuesto. Y pensamos que tal vez sería alguien del lugar. Y continuamos el camino. Comenzamos a subir nuevamente. Al acercarnos hacia allí, esta persona simplemente había desaparecido. Yo tenía un poco de miedo, particularmente porque tenía miedo más que nada de que nos robaran o algo por el estilo. Y al llegar arriba, hacia la ruta, cuando todos estábamos allí, y yo comencé a contarlos, ¿están todos? Preguntaba y nos contábamos, nos numerábamos, todo lo demás. A forma de broma, porque por supuesto sabíamos que estaban todos. Comenzamos a caminar en dirección hacia la casa y volvimos a ver a esta persona delante de nosotros. Vimos a alguien parado a unos 30 metros delante de nosotros, más o menos. Y cuando comenzábamos a acercarnos, simplemente desaparecía, como si lo consumiera la oscuridad. Nos pasó 2 veces. La segunda vez lo vimos más cerca y volvió a desaparecer. Pero cuando pasamos por ese lugar, yo sentí que me empujaron. Fue un golpe muy fuerte. Primero pensé que sería alguno de mis alumnos, pero al darme vuelta vi que no había ninguno cerca mío. Y después le empujaron a una de las chicas que estaban al lado mío, y Lourdes. Ella se quedó parada llorando porque decía que no podía caminar. Los chicos se acercaron, al igual que yo, tratábamos de ayudarle. Estaba realmente muy nerviosa, muy asustada. Y era como si alguien la sostuviera, porque queríamos moverla y no podíamos, y ella lloraba a los gritos, desesperada. Unos segundos después, simplemente hizo un paso y volvió a caminar. Seguimos caminando, pero ya muy asustados y en silencio, prestando atención a todo lo que pasaba. Teníamos mucho miedo por ese momento. Seguimos caminando y otra vez uno de los alumnos sintió que lo empujaron, pero tan fuerte que fue a dar al piso. Luego a otro y a otro fueron 3 los chicos que cayeron al piso y nos golpeaban, como si nos chocara algo muy fuerte. Yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer, entonces les pedí a todos que se juntaran y que camináramos muy pero muy juntos. Y volvimos a ver a aquel señor aparecer a unos metros esta vez delante de nosotros. Yo sentí que me tomaron del brazo y que me tironeaban como para que me soltara del grupo. Peleaba y los chicos me agarraban desde el otro brazo para que yo hiciera fuerza. Pero era que es una fuerza tremenda la que yo sentía. Comenzó a dolerme el brazo y la espalda con tanta fuerza que me tiraban. Y luego una de las chicas que llevaba un crucifijo lo tomó entre sus manos y comenzó a rezar. Y aquello simplemente pasó. Entonces todos comenzamos a rezar en voz alta, hasta que logramos salir de la ruta. Llegamos hasta la casa con mucho miedo. Nosotros constantemente nos dábamos vueltas, mirábamos a todos lados, y gracias a Dios aquella aparición no volvió a suceder. Pero cuando estuvimos en la casa, cuando llegamos a la casa, miramos, porque a mí me dolía mucho el brazo y la espalda, y yo tenía todo el brazo morado con las marcas de las manos de una persona. Y los chicos a los que los habían empujado y habían caído al piso también. Éramos en total 5 personas que teníamos los morados con las marcas de las manos de esta aparición. Nos quedamos con mucho miedo aquella noche, todos juntos rezando durante un momento. Gracias a Dios no volvió a suceder y el otro día volvimos a la provincia de Tucumán. Pero es una experiencia que tuvimos en grupo relacionada con lo paranormal y que queríamos compartir con ustedes. Estás en la noche de los guardianes. Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó
hace aproximadamente 2 años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en medio de montañas. Era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela, y en los árboles que habían allí, vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos, y en ese lugar, y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no le llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por el estilo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar, y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy pero muy profundo. Al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados porque sentimos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela, y mientras corríamos sentíamos un escalofrío tremendo y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado, y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos, incluso algunos maestros. Y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces, los pizarrones aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas, y que en el camino a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todos la conocían como la bruja en aquel lugar, y se repiten miles de relatos con respecto a esta historia. Yo quiero contarles que alguien muy cercano me ha relatado una pequeña historia, que hace muy pocos días estaban en el fondo de la casa de un primo, y estaban discutiendo sobre quién tenía mejor celular o mejor cámara en el celular, y se estaban sacando algunas fotos, ¿no? Y en un momento fotografían hacia una pequeña ventana clausurada en una casa de al lado, donde no había nadie, y en esa foto, cuando la miran para corroborar cuál foto de las dos era mejor, en una de las fotos aparece aparece el fantasma de un nenito, traslúcido. Se lo ve muy pero muy claro. Y Mauro, que nos cuenta de manera muy muy cortita que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes,
y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad, estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse, por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando y lo que estaba contando, y lo primero que hicieron es bendecir la casa, y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, de que hemos arrancado no paramos para nada, así que no se pueden quejar, ¿eh? Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, hay algún problema en la página
de una aparición que está ocurriendo en Famayá, que dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famayá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia, ¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título Entidad aterroriza al sur tucumano. Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes, ¿eh? La música es tuya. Estás en contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.